Qué magnífico tenerte el día de hoy nuevamente aquí frente a mí. Es un gusto saber que gente como tú se dan la posibilidad de buscar nuevas formas de vivir. Y qué mejor manera de hacerlo mediante el ver tutoriales como estos, el incluso leer, el informarte acerca de otras temáticas que pueden mejorar tu calidad de vida. Es un placer particularmente para mí el darme cuenta que muchos se han favorecido, muchos han dado lugar a prestar atención a esta información, que si bien no es una verdad absoluta, sí pueden mucho, o quizás en poco para algunos, pues mejorar muchos de los conceptos que incluso hemos tenido a veces mentalmente de manera equivocada, esa manera de proceder o de actuar, que el no controlar o no darle la orientación de vida, esto puede conllevar a una serie de problemas que a la larga no hace más que ocasionarnos una gran cantidad de enfermedades de las cuales bien pudieran haberse evitado, debido a la falta de control a nuestras emociones, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, nuestra nostalgia o, lógicamente, una gran serie de situaciones de las cuales a veces nosotros no nos esforzamos por ajustar o por equilibrar. El día de hoy, pues bien, estaremos hablando de un tema interesante, lo mismo que los demás, con la misma temática, como ya te mencioné hace un segundo, con respecto a esa preocupación excesiva, esa ansiedad, esa nostalgia, esa angustia, ese temor incluso innecesario. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver cómo tú puedes eliminar o hasta sumo grado poder minimizar ese tipo de angustia, ansiedad o preocupación cuando nos damos lugar a interesarnos por el aspecto hacia nuestro servicio a Dios o nuestra adoración a Él. ¿Recuerdas que en el primer vídeo que yo compartí con ustedes, el primero que realicé y que subí a YouTube, en este primer vídeo yo te comenté que mi intención aquí no es fomentar el proselitismo, ni mucho menos hacerte creer en Dios en caso de que no creas en Él, ni mucho menos te estoy encauzando a que retomes alguna religión. No es lo que yo pretendo con este tipo de actividad. Aunque sí en un principio yo te comenté, yo sí soy una persona que cree en Dios, una persona que particularmente considera que esta es una actividad, mi servicio a Él importante para darle un sentido o propósito a mi vida. Pero este es mi concepto, mi vida personal, lo que yo creo y pienso. Y no con ello quiero decir que tú tengas que pensar del mismo modo. Esta es mi verdad, tú tendrás la propia. Pero el tema particular que voy a tratar hoy es parte de lo que en el primer video yo comenté. No deseo hacer proselitismo, pero si bien tú eres una persona que cree en Dios, si bien tú eres una persona religiosa, este tema te va a parecer muy interesante. En el primer video que yo te comento hablé muy breve acerca con respecto a este factor que le da sentido a tu vida, le da propósito y minimiza ese tipo de preocupaciones que cuando una persona no cree en Dios, no da un servicio para Él, tiende a tener ciertas problemáticas en su estado emocional. Esto cumple un papel importante en nuestra vida. En tu caso, amigo o amiga, si tú no crees en Dios o no tienes una forma de servirle a Él, no te estoy encauzando a que lo creas o que lo hagas. Pero bien pudieras darte la posibilidad de ver el vídeo y si bien no te va a hacer ningún daño, por lo menos vas a ver el punto de vista que tenemos aquellos que consideramos que esto para nosotros, los que creemos en Dios, los que tenemos una forma de servir a Dios es importante y cómo esto llega a cumplir un papel fundamental para minimizar o controlar nuestro estado emocional. Así es que, amigo, amiga, yo te invito a que te quedes a ver porque este vídeo, pues sí, la temática principal tiene que ver con nuestro servicio a Dios, con nuestra fe en Dios, que en este caso lo voy a respaldar con nuestro libro de oro cuando te cite algún texto, para que esto haga mella en ti y tengas un fundamento de peso para creer en él. Bien, mira, te comento que la mayoría de nuestras preocupaciones seguramente, y esto está comprobado en muchos casos, que esas problemáticas que tú y yo estamos padeciendo debido a la preocupación, debido a la ansiedad, debido al estrés, la nostalgia, a la depresión, bien pudieran sanarse, bien pudieran curarse, si nosotros tuviéramos un interés primordial
de mantener nuestra fe en nuestro Creador, en nuestro Dios. Esto para muchos quizás no suele ser algo importante, para muchos puedan incluso considerar que es hasta ridículo. Sin embargo, en el caso mío, mi concepto personal como persona que sí cree en Dios, y seguramente también tú, y si no, bueno, por lo menos me da gusto que estés observando el tutorial o el vídeo, es que para el caso mío, el caso de muchos, sí hemos considerado que nuestro servicio a Dios, nuestra devoción a Él, es tan elemental e importante, porque fuimos creados con ese propósito. No estamos aquí por casualidad. Y dado que si nosotros, tú lo puedes retomar con cualquier artículo o aparato electrónico, una máquina es creada con un fin. No puedes utilizar, por ejemplo, una máquina de coser para poner a calentar o cocer tu comida, como si de una olla de presión se tratara o olla express. Lo mismo una bicicleta no puede ser utilizado como si este fuese un automóvil. O no puedes utilizar tu microondas como si este fuera una batidora. Cada artículo, cada pieza que se encuentra en nuestro hogar fue creado con un fin y con ese fin se espera que sea utilizado. De otro modo, nunca va a dársele el uso adecuado, ni mucho menos va a repercutir en nosotros en algún beneficio si no lo estamos haciendo correctamente. Del mismo modo, el caso de los artículos del hogar, el caso de la electrónica, de la tecnología que a nivel mundial se está haciendo uso, tiene un propio objetivo y se debe de usar como tal. Del mismo modo, nosotros como seres humanos, al ser creados, al ser tanto diseñados y creados y colocados aquí en este planeta, en este sistema, significa que la razón por la que fuimos creados, aparte del amor que en este caso nuestro Creador quiso manifestar a favor nuestro, también dice que tenemos un sentido de obligación, un propósito por el cual tú y yo estamos presentes, que es en la de servir a Dios, en la de creer en Él y en la de incrementar nuestra fe que tenemos para con Él. Ten la seguridad que si lo hacemos de este modo correcto, prácticamente muchas y en la mayoría de las preocupaciones que tú y yo estamos padeciendo en este momento, pueden incluso sanar. Y no estoy hablando de milagros, ni mucho menos curación por fe. Esto no es o no va conmigo. Sin embargo, tu servicio a Dios y tu fe para con Él, seguramente en tu caso, en el mío, pueden hacer mucho para estabilizar nuestro estado emocional. ¿Por qué razón? En este primer video que yo te comenté, retomé unas palabras escritas aquí en el libro de Eclesiastés en su capítulo número 12. Y en este yo te decía esto que te voy a leer en este segundo. Dice aquí las palabras de Salomón: la conclusión del asunto, habiéndose oído todo, es: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. ¿Cómo ves? ¿Crees que tengamos un sentido de obligación o responsabilidad en relación con nuestro Creador? ¿Te convence que estamos creados con ese fin? ¿Qué me convence a mí particularmente? ¿Por qué sí fuimos creados con ese propósito? Porque mira, independientemente por el lado que tú quieras ver, por el continente que tú desees vivir, o por donde quiera que tú quieras buscar, te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente tiene esa tendencia de creer en algo supremo, en un ser superior, en un poder que está por encima nuestro y en una sabiduría e inteligencia que está por encima de todo lo terrenal. Y es ahí cuando llegamos a una conclusión de que ese ser en quien nosotros creemos que existe, seguramente y por mucha garantía yo considero que es Dios o nuestro Creador. Por lo tanto, si Él existe, y en este caso nosotros fuimos creados con un propósito, el propósito de Él, como decía hace un segundo, el párrafo que leí acerca de Eclesiastés número 12, es que la conclusión del asunto, habiéndose escuchado todo, habiéndose visto todo y habiéndose vivido todo, decía quien, es
teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. Por eso te decía, ¿qué me convence a mí particularmente? Que sí fuimos creados por ese fin, porque toda la humanidad tiene ese deseo innato por el lado que tú quieras buscar, por el lugar en donde tú quieras vivir, o experimentar o cuestionar. Todo ser humano, en el 90% de la población mundial, tiene ese deseo innato aquí establecido para creer en un poder superior. Lo han hecho, sí es cierto, de muchas formas, equivocadas o no, no lo sé, yo no estoy cuestionando esa situación. Lo único que sí quiero decirte que la única forma en que nos distingue como seres humanos es por el hecho de creer en un ser supremo, en un poder superior. Y decía Salomón en esta frase, la conclusión, tú quieres felicidad, quieres disfrutar la vida, quieres contrarrestar esta preocupación, esta ansiedad de la cual estás siendo víctima porque te has dejado llevar, yo me he dejado llevar por ello. La única razón, dice Salomón, no hay vuelta de hoja. Tu única obligación o sentido de propósito en esta vida es temer al Dios verdadero y guardar sus mandamientos. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves esta cuestión? La mayoría de la gente, por ejemplo, se esfuerza por tratar de encontrarle sentido a la vida o de comprenderla o encontrar un sentido de explicación a todo lo que este planeta conforma. Llámese en el universo, llámese aquí, en nuestro planeta, llámese en la profundidad de los mares, de las aguas, llámese en el espacio, donde quiera que el hombre busque una explicación, quiero decirte que no le va a alcanzar la vida a ningún ser humano para alcanzar a comprender el sentido o el propósito de esta creación. Sí tenemos una idea sobre que cada cosa tiene una razón de ser, pero de ahí para comprenderla, su cabalidad al 100%, incluso de la forma en cómo está diseñada, el hombre no tendrá el tiempo como ventaja suya para comprender todo y obtener una respuesta por todo medio de investigación que éste quiera lograr. Sería mucho más fácil comprender que Dios tiene un propósito y que estamos aquí con un fin. Y que Dios nos creó, si bien para disfrutar la vida, pero también con el propósito de servirle y creer en Él. Y más que nos andemos cuestionando toda explicación sobre lo que aparentemente queremos conocer esa gran verdad, nuestro Creador está más interesado en que tú disfrutes la vida, antes que tratar de comprenderla, porque la vida ni generaciones van a alcanzar para comprender todo lo que el hombre desea saber por toda esta maravillosa creación, por todo lo que somos nosotros como seres humanos, biológicamente hablando. Entonces, este es el propósito que Dios tiene para ti. Es cierto que mucha gente a través de la historia, tanto antes como en nuestro tiempo actual, ha dejado de creer en Dios debido a tantas filosofías que existen y tienen su derecho, tienen su propia verdad, están en su libertad de decidirlo. Pero también quiero comentarte que hay mucha gente química, física, gente que se ha dedicado a la investigación, que ha llegado a la conclusión de que también ellos mismos, muchos de ellos, en este momento no te voy a mencionar el nombre de estos, pero si tú indagas en internet, por ejemplo, ¿cuántos científicos, cuántos biólogos, cuántos hombres dedicados a la química, a la astronomía? Muchos de ellos, pese a todas las investigaciones y conocimientos que han tenido, han llegado a la conclusión que no le encuentran respuesta a toda su investigación y lo único que les da lugar a creer o pensar que la existencia de un ser supremo, una inteligencia suprema, un poder supremo, existe en este vasto universo. Y llegan a la conclusión de que muchos, al concluir ello, creen en la existencia de Dios. Y si tú indagas esto en internet te vas a dar cuenta que muchos de los historiadores, muchas de estas personas científicas, muchos de ellos llegaron a creer en Dios. Y no por ser ignorantes, y no por ser tontos o ingenuos, simplemente porque llegan a la conclusión
que por muchas respuestas que pretenden encontrar respecto a lo que mueve este sistema o planeta, nunca les alcanzaría la vida y nunca podrían encontrar a cabalidad lo que ellos desean saber. Así como muchos de estos han llegado a la conclusión de que sí, existe un ser supremo, existe este ser a quien reconocemos como Dios, es allí a quien nosotros debemos de dirigirnos para servirle y encontrar una estabilidad emocional a nuestra vida personal. Recuerda entonces, no pretendamos intentar comprender a cabalidad o al 100% la vida. Estás hecho para disfrutar la vida, por lo tanto, esfuérzate por vivirla. Y si bien la filosofía de este sistema o este mundo ha dado lugar a que muchos no crean en Dios, pero muchos de los que se han dedicado a la ciencia están conscientes que ese poder supremo, esa inteligencia, ese ser que es Dios, meramente existe y es la única respuesta a todas sus interrogantes. Por eso, hay un texto aquí que se encuentra en nuestro libro de oro, en el libro de Salmo, en su capítulo número 14, por ejemplo, dice así: ¿a qué conclusión han llegado muchas personas? Dice: el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Han obrado ruinosamente, han obrado detestablemente en sus tratos, debido a que dicen que no hay Dios y por lo tanto no hay quien haga el bien. Entonces, ¿estás de acuerdo con ello? Por ejemplo, esta filosofía ha dado lugar a que mucha gente se convierta al ateísmo, por ejemplo, o sea considerada atea, por el hecho de que crean que la existencia de un poder supremo o una inteligencia suprema no es una realidad. Sin embargo, dice aquí, debido a ese concepto, a esa conclusión a la que han llegado de decir que no hay Dios, no hay quien haga el bien. ¿Qué quiere decir esto? Te das cuenta, mira, la mayoría de esta maldad que existe en nuestro mundo actual, mucho de esto se debe a que la gente se ha vuelto demasiado incrédula. Ha hecho a un lado su fe con respecto a esa creencia, a esa convicción que tenía sobre Dios en el pasado. Y debido a que ya no cree en Él, debido a que ya duda de su existencia, pues se dan lugar a tener una vida desenfrenada. Debido a esto, la maldad en este mundo se ha ido propagando a tal grado que hasta tememos salir fuera de nuestro hogar. ¿Cuántas veces no hemos sido víctimas de esta situación? Pero ¿debido a qué? Debido a que la mayoría de las personas han hecho a un lado su creencia que tenían con respecto a Dios. Por ello, este tipo de insensatez da lugar a que no haya quien haga el bien o no hay quien haga buenas obras por hacer a un lado la existencia de un creador. Sin embargo, quiero comentarte que la mayoría de las personas que se dedican a dar ayuda profesional a gente que tiene problemas emocionales, problemas mentales, problemas muy poco controlados con respecto al estrés, la preocupación, la ansiedad, la depresión. Muchos de estos expertos recomiendan, por ejemplo, los psiquiatras, muchos incluso psicólogos, terapeutas, no digo que todos, pero muchos de ellos, recomiendan esto, que tengas una forma de servir a Dios, de la forma que tú tengas, pero dicen ellos que tanto lo que envuelve la oración, lo que envuelve la fe, lo que envuelve tu servicio a Dios, se mantenga en constante actividad, porque esto minimiza y contrarresta todas o la mayoría de tus penurias. Podrías evitar la mayoría de enfermedades que actualmente estás padeciendo si te entregaras a servir a tu Creador. Lo comenté en un vídeo anterior, lo importante es el mantenerte ocupado. Una vida sosegada, una vida sin actividad, no da lugar a más que retroalimentar estos pensamientos dañinos que no hacen más que perjudicar tu estado mental, tu estado emocional y por lo tanto tus emociones. Lo que da lugar a que pierdas control sobre tu vida personal y te arrastre
a una infinidad de secuelas mismas, las que tú y yo actualmente estamos viviendo. Sería bueno que nosotros consideráramos lo importante del mantener nuestra fe en Dios, nuestra constante oración, nuestro servicio a Dios. ¿Por qué razón? Te lo comenté hace un momento. La conclusión del asunto, decía Salomón, no hay vuelta de hoja. Teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos. ¿Cómo ves? ¿Crees tú que sería posible que pudieras eliminar esa neurosis, esa falta de contentamiento, esa depresión gravosa que no está haciendo más que dañándote tu propio corazón, tu propia autoestima? ¿Crees que una persona que es devota, que es dedicada a servir a Dios, a creer en Él, en dirigirse a Él constantemente en oración, puede ayudarle a eliminar ese tipo de trastornos nerviosos, emocionales, esas neurosis, esas etapas en las que a veces no le encontramos sentido a la vida? ¿Crees que esto sería posible? Bueno, aunque yo no te estoy encauzando, simplemente te estoy dando como experiencia lo que de manera personal considero que ha sido muy, muy bueno en mí, como en muchos otros. Probablemente también lo pueda hacer en tu caso personal. Hay unas palabras que nuestro gran maestro en el libro de Mateo, en su capítulo número 3, voy a retomar de nuestro gran maestro Jesús, cuando dijo, según Mateo 5, Jesús expresaba esto: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. ¿Cómo ves? ¿Crees que puedas ser feliz por satisfacer esa necesidad espiritual? Y dice él, si llegas a satisfacerla, ten la garantía de que tú puedes ser feliz. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú tienes una necesidad personal, ya sea de alimentarte o de beber agua, ¿cómo te sientes después de haber ingerido alimento o después de haber bebido agua? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad que es un disfrute? Después de ingerir, después de un día acalorado, un cansancio extremo y beber agua, el placer que se siente por haber disfrutado de esa agua, saciaste una necesidad y el beneficio y la satisfacción es grandiosa. Lo mismo cuando tienes hambre, llegas a saciar esa necesidad después de este escándalo impresionante que nuestro sistema digestivo produce por el hecho de que nos está pidiendo alimento que ingerir. Y cuando satisfacemos esa necesidad de introducirle alimento, dime, el placer que se siente en el paladar por andarlo masticando y el placer que se siente y la tranquilidad porque este alimento ya se encuentre dentro de nuestro aparato digestivo. Así como el saciar esa necesidad no hace más que producir satisfacción personal, decía en este caso el gran maestro Jesús, si tú no llegas a satisfacer esa necesidad espiritual, difícilmente puedes alcanzar la felicidad. ¿Cómo ves? A veces buscamos la felicidad de un modo equivocado, llámese por los recursos económicos, por el interactuar con demasiadas personas, por el relacionarnos a veces sentimentalmente con una o varias personas, por satisfacer nuestros deseos físicos en lo que respecta a lo sexual, por ejemplo, por tener medios, propiedades, dinero. Pero dice él, aún teniendo todo esto, como nos estamos brincando ese paso de satisfacer esa necesidad, de que no estamos haciendo conciencia de esa necesidad espiritual, aún por mucho que tú logres o alcances, o vivas, o hagas, no se encuentra esa felicidad verdadera. Por esa razón, aquí se nos exhorta a que nos esforcemos por mantener nuestra conciencia en base a esa necesidad espiritual de creer en Dios, de tener una fe en Él, de comunicarnos con Él constantemente mediante la oración y de rendirle un servicio. ¿Estarás tú dispuesto? ¿Estarás tú dispuesta a hacer algo como esto? Debemos de considerar que sin esto la vida no tiene ningún sentido. Tendrá alguna razón de ser y habrá quien te diga, pues es algo estúpido, es algo tonto creer que hay que creer en un ser supremo, en un Dios. Habrá quien lo considere de este modo y habrá muchísimos. Sin embargo, piensa en cuáles han sido las consecuencias
de no tomar a Dios en cuenta en la vida personal. La maldad de este sistema se ha incrementado. La mayoría de la gente no vive vidas respetables. La inmoralidad sexual viene desenfrenadamente. La falta de educación, la falta de moralidad no hace más que hacer de esta vida preocupante. Mientras sí es cierto como lo he dicho en otros vídeos, somos muy buenos para inventar, crear y manejar tanta tecnología, pero no somos capaces de minimizar ese grado de maldad. Y ese grado de maldad existe a nuestra falta de continuidad, a nuestro servicio a Dios, a nuestra fe para con Él y a nuestra forma de orarle para comunicarnos con Él. El hacer a un lado a Dios no ha traído más que malas consecuencias. Vuelvo a repetirte, no te estoy encauzando a creer en Dios en caso de que no lo creas, ni te estoy encauzando a una religión. Simplemente estoy dando un punto de vista personal que yo creo, de parte mía, que es razonable, pero es mi verdad. No quiere decir que sea absoluta ni que tú la tomes como tu propia verdad. Pero si bien esto puede traerte un excelente resultado, tómalo bien o descártalo. Pero te agradezco el hecho de que estés viendo este vídeo. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué nos puede permitir el hecho de tener una vida dedicada a nuestro servicio a Dios? Pues fíjate, ¿sabes lo que puede hacer? Muchísimo. Porque te va a dar lugar a evitar todas las problemáticas que actualmente el mundo tiene encima suyo. Estoy hablando de esa exagerada preocupación, esa exagerada depresión, esa exagerada angustia, esa exagerada ansiedad, esa exagerada preocupación de la cual no te permite tener una vida tranquila. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Triste? ¿Amargado? ¿Airado con la vida? ¿Resentido por la vida? Es muy difícil en este momento para ti desplazar o demostrar una sonrisa frente a los que están frente a ti, los que tienes a tu alrededor. Es difícil poder relacionarse con ellos para poder disfrutar la vida. Puede ser que esto es a raíz de que no estamos dando lugar a que Dios forme parte de nuestra vida personal. Entonces, de esa forma, por ello te decía hace un rato, los psiquiatras te van a recomendar en muchos casos, no todos, pero algunos, psicólogos, terapeutas, que dependas de tu servicio a tu Creador, a Dios. Porque esto te va a permitir a que, al contrarrestar o al controlar tus emociones, tu manera de sentir o de pensar las cosas, te va a dar lugar a evitar úlceras en tu estómago, te va a dar lugar a evitar desarreglos o trastornos nerviosos que no están haciendo más que producir locura en ti. Te va a dar lugar incluso a no afectar tu corazón. La angina de pecho, por ejemplo. Aquellos malestares provocados, lógicamente, por este tipo de problemáticas. ¿Recuerdas que en una ocasión, nuestro gran Maestro Jesús, aquí según el libro de Juan 14, Jesús expresaba estas palabras? ¿Con qué propósito Él desea que te mantengas tú unido a tu servicio a tu Creador? Por esta razón. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Imagínate, dice Él, yo soy el camino. ¿A qué? A tu felicidad. Yo soy la verdad. ¿A qué? A tu felicidad. Y yo soy la vida. ¿A qué? A tu felicidad. Entonces, dado que Él es el medio, dado que la verdad que Él vino a enseñar demuestra que es el único modo de podernos sentir bien de manera personal, se esperaría que tú y yo centráramos nuestra vida a enfocarnos a rendirle un servicio a Él y tomarlo a Jesús como ejemplo. ¿Por qué? Porque como Él dice, soy la vida que tú buscas. Felicidad, tranquilidad, disfrute por esta. Pues la única forma es de que tomes como base que yo como fuente de esa vida te voy a decir cómo puedes disfrutarla.
Soy la parte fundamental de lo que tú buscas y la única opción que tienes es seguirme y tomar en consideración lo que te estoy diciendo. Es lo que él quiso decir. Por lo tanto, en este caso, algo que Jesús, nuestro gran maestro, vino a enseñar, algo que vino a dar a conocer, es que tu servicio a Dios es tan importante y este debe de existir. Este servicio a Dios debe de existir en el hombre, no en el hombre para servir a Dios, sino nuestro servicio a Dios debe existir particularmente como base fundamental en todo ser humano. Disculpa el ruidero, pasó una moto cerca de la avenida y ya te imaginarás, ¿no? Pero bueno, vamos a concentrarnos en esto. Entonces, en tu caso, nuestro servicio a Dios debe de existir particularmente en ti y particularmente en mí. Y no nosotros para servir a Dios. Debe de ser una forma de vida, un fundamento estable que nos distinga como personas. ¿Buscas la felicidad? ¿Buscas la vida? Deberíamos de estar dispuestos a pensar, a razonar de este modo, si queremos alcanzar lo que por tantos años nos hemos esforzado por lograr, que es tu estabilidad emocional. ¿No crees? Bien, entonces con el relato que te acabo de comentar, el punto de vista que Jesús tiene sobre nosotros, sobre la importancia de servir a su Padre, es algo que deberíamos de tomar en consideración. Porque imagínate, dentro de toda la labor que Jesús hizo, de lo que vino a enseñar, enfocó que nosotros estamos buscando la felicidad, la alegría, la tranquilidad en nuestro estado emocional. Y dado que buscamos esto, se esperaría entonces que tú y yo tomáramos en cuenta lo que él comentó. Él vino a hablar acerca de la alegría, vino a hablar acerca de la felicidad, vino a hablar de que nosotros nos regocijáramos por servir a su creador de él como el nuestro también, a su padre de él como a nuestro padre también. Él hablaba acerca de saltar de alegría, de contentamiento por el servicio que le rendimos a él. Y esto quiero decirte, es posible. Es posible pese que no en todos los casos ha resultado fácil por servirle a nuestro Creador o por creer en Él. Hay mucha gente que no lo cree, que no lo acepta y por lo tanto puede incluso afectar la vida de aquellos que sí creen, amargarles la vida o causar una infinidad de problemas. Bueno, la historia misma tú lo has visto, ¿no? En la época de la Inquisición, las cruzadas, en la época nazi, muchas cosas que para aquellos que no creen, para aquellos que tienen sus dudas, para aquellos que se oponen, ciertamente puede provocar una infinidad de problemas. Pero lo que yo aquí quiero destacarte, que cuando uno se esfuerza por hacer nuestro papel, lo que nos corresponde, por servir a Dios, las cosas resultan para bien nuestro de manera personal hasta la parte más interna de nuestro ser. Retroalimenta nuestra alma, alegra nuestra alma y produce en nuestra alma, por lo tanto, alegría, nuestro propio ser interior, lo que somos por dentro. ¿Recuerdas que en uno de los vídeos anteriores te comentaba yo un relato? Cómo es que hubo alguien que quiso poner a prueba a Jesús, al gran maestro, para ver qué tanto conocía, qué tanto se equivocaba, cuánto de lo que le cuestionara a la gente o le preguntara, cometía o cometiera un error. Y en ese relato que te leí, de acuerdo a nuestro libro de oro, según el parte del libro de lo que es Mateo en su capítulo 22, un relato amplio, cuando cierto hombre se le acerca a Jesús para probarlo, a ver cuánto éste sabía, ¿no? Y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Por lo tanto, Jesús le responde: tienes que amar a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y sin embargo, el propio maestro le dice: y este es el más grande y el primer mandamiento. Pero el segundo, que es semejante a este, es: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Las palabras de nuestro gran maestro, en este caso Jesús, destacaba principalmente que
el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es? ¿Lo recuerdas? ¿Ya lo leí? ¿Podrías tú parafrasearlo? Te lo recuerdo. Tienes que amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si tú y yo cumplimos este consejo que nuestro gran maestro nos está proporcionando, seguramente por ser el primer mandamiento y el más grande, podemos alcanzar la felicidad que estamos buscando. ¿Te brincas este papel? ¿Te brincas este paso? El resultado no va a ser el que tú y yo estamos buscando. Las consecuencias se dan como evidencia por nuestro estado de ánimo que estamos viviendo, que estamos padeciendo. Y el segundo, que decía nuestro gran maestro, semejante al primero, después de amar a tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas, el segundo, semejante a este, decía él, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por esta razón, recuerdas que en videos anteriores yo te he comentado acerca de no devolver mal por mal a nadie, porque más que bien te causas demasiado mal. Por ello estas palabras del decía, no te causes tanto daño. No creas que por tu odio o resentimiento provocado hacia otros, repercute en un bienestar para ti. Porque te estás dando de coces contra los aguijones. Y ya en un video anterior también te expliqué a qué se refiere esto. Te perjudicas antes que perjudicar a los demás por el hecho de creer que por el resentimiento guardado y por pagar con la misma moneda te produzca un bienestar personal. Estamos equivocados en ello. Si bien entonces ahora nuestro gran maestro nos dice que el primer y más grande mandamiento es servirle a Dios, tú y yo, si no lo estamos haciendo, seguramente el resultado no va a ser el esperado. ¿Qué podría distinguir a una persona, vamos a llamarle religiosa, o alguien que es cristiano, ¿no? Alguien que cree en Dios y también ha ejercido fe en su Hijo Jesús? ¿Qué nos hace ser ello? Pues particularmente es eso, nuestra fe que tenemos para con ellos dos y para el servicio que nosotros les brindamos. Y no les estamos haciendo un favor a ellos. Esto repercute en hacernos un favor a nosotros mismos porque para esto fuimos creados, para esto fuimos diseñados, para esto fuimos colocados en este planeta. Por lo tanto, si tú y yo no estamos llevando a cabo esa actividad, nuestro propósito en la vida, nuestra propia existencia, nuestro sentido por la vida, carece de sentido. ¿Por qué razón? Porque por mucha felicidad, mucha satisfacción o mucho placer que alcancemos, es simplemente momentáneo, no es duradero. Mientras que por tu servicio a Dios, tu fe y tu oración constante para con Él repercute en algo duradero, algo que es eterno. Entonces, ¿qué piensas, amigo, amiga, después de lo que hemos platicado? Hasta aquí a donde vamos, ¿a qué conclusión pudieras tú llegar? No quiero tampoco que digas que lo que estoy diciendo aquí es la verdad absoluta. No, simplemente estoy compartiendo algo que en mi imperfección, que en mi propio error, pueda yo darte esto como punto de vista u opinión, que en tu caso está a tomarla o no, pero soy maravillosamente imperfecto y por lo tanto seguramente esto para muchos va a ser una equivocación, una tontedad, una simple exageración quizás, pero bueno, es algo que yo quería o quiero compartir contigo. De ti depende si lo tomas o no en consideración, pero lo hago con lo mejor o la mejor intención. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy si tú consideras que esto sea necesario para ti? Toma en cuenta que todas las carencias en nuestra vida se deben precisamente a eso, a esa falta de fe que hemos dado por sentada, a esa falta de convicción que en el pasado había más sobre nuestro Creador y que ahora ya, si existe, está entre azul y buenas noches, entre si es posible o no. Sin embargo, para aquellos que sí lo vemos de una forma convincente, que nos realiza como personas y que le da sentido a la vida y también proporciona alegría, creemos que nuestra vida carecería de sentido si Dios no estuviera
como parte fundamental de vivir o de desarrollarnos en la vida. Recuerdo mucho algo que, por ejemplo, Gandhi fue un hombre que llegué a admirar mucho por esas frases que han hecho pues historia, ¿no? Algo que él comentaba, por ejemplo, con muchas personas que tienen que ver con la política, con gobiernos. En una reunión que él tuvo, él particularmente con alguien, él le comentaba algo a este hombre. Gandhi le decía a él, dice, si usted y yo tomáramos en cuenta lo que Jesús vino a enseñar en el Sermón del Monte, si usted y yo lo tomáramos en cuenta y lo pusiéramos en práctica, no solo daríamos lugar a solucionar los problemas de su país o el mío, sino los de todo el mundo. Y eso, según mi concepto, es real. Según mi imperfección, considero que así es. Esto podría ser posible. Porque cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, la regla de oro, dime si no, daríamos lugar, si nos amáramos mutuamente, nos respetáramos, no habría necesidad de tanta problemática, delincuencia o maldad o guerras provocadas en la humanidad. Y Gandhi también en una ocasión comentó, si yo diera lugar a no tener la oración como una forma de vida constante en mí, hace mucho tiempo que yo sería un demente. Habría perdido la cordura y sería un loco. Y sí, la oración es elemental. Y en otro, quizás vídeo, siga yo compartiendo este mismo concepto porque para mi caso lo he considerado elemental e importante para nuestra vida. Fíjate entonces, si Gandhi, una personalidad que llegó a ser historia, contempla que es una necesidad imperante que debería de existir en ti y en mí, lo mismo el propio Hijo de Dios, en este caso Jesús lo concluyó, deberíamos de tomarlo muy en cuenta y pensar qué podríamos hacer a partir de hoy. Recuerda que estas normas o principios de oro que aparecen en este libro no hacen más que proporcionarnos esperanzas eternas, tanto para el futuro como para tu día presente, tu hoy. Entonces, ¿qué piensas? ¿Estaríamos dispuestos? ¿Has visto que hay mucha gente que llega a tomar una posición como si de superhéroes fuera, como si de personas invencibles fuera, por el hecho de que la fe los ha mantenido en pie pese a cualquier circunstancia, hasta arriesgando su propia vida por su convicción de la existencia que tienen sobre Dios? ¿Cuántos no han muerto a causa de esto? ¿Cuántos de estos no se han mantenido fieles o neutrales debido a esa convicción que tienen sobre la existencia de su Creador? ¿Debido a qué? Porque están convencidos que no hay poder superior a este poder que sienten interiormente para enfrentar cualquier dificultad, aunque con ello tengan que perder la vida. Entonces, ¿crees que sería posible en tu caso el hecho de esforzarnos por mantener en constante actividad nuestra fe para con Dios, nuestro servicio para con Dios, hasta por el hecho de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si tú y yo nos esforzamos por hacer ello, hemos cumplido el papel por el que fuimos colocados en esta vida. ¿Estarás dispuesto o dispuesta? Muy bien, entonces, aunque cabe el hecho de que tú decidas qué harás a partir de hoy o a partir de mañana, pero piensa en las ventajas que esto te ofrece. El hecho de dar por sentado la existencia de un creador o de servirle no ha hecho más que provocar un mundo lleno de mucha maldad. Y, por lo tanto, si esto bien no podemos o no queremos cambiar el mundo, por lo menos tu vida personal, tu vida familiar, ¿no crees que sería bueno si pudieras modificar y estabilizar tu estado emocional? Si pudieras hacer de ti, de posesionarte de la propia felicidad que andas buscando desde hace mucho tiempo.
Si bien esto te lo puede proporcionar y te puede dar un sentido de vida diferente, sería bueno el enfocarnos a alcanzar dicha probabilidad. Entonces, recuerda que la oración es algo elemental en tu vida personal cuando te sientes mal, cuando te sientes preocupada, angustiada, preocupado, deprimido, cuando te sientes que no puedes más, que no puedes enfrentar la vida. En las páginas de Facebook donde esta temática, hay muchas páginas dedicadas a este tema sobre depresión. Hay mucha gente con esa desesperación, con esa falta de gozo por la vida y muchos incluso hasta con el deseo de terminar con su vida misma. Pero es cierto, se encausa mucha gente a buscar diferentes medios, pero esta es una forma elemental. Fuiste creado con ese fin. No puedes brincarte este papel. Y la oración, recuerda, que es lo que te va a permitir conectarte con ese ser supremo, con esa energía ilimitada que depende de Él y que pende de Él. Con esa energía ilimitada te estás dirigiendo a Él cuando tú te sientes de manera limitada. Cuando sientas que no tienes fuerzas, cuando no tienes el poder para mantenerte en pie. Cuando esa energía para ti ha sido limitada y quizás sientas que ya no existe en ti. Mediante la oración te estás dirigiendo a ese poder ilimitado, esa energía ilimitada que depende o pende de tu propio Creador. Por lo tanto, fíjate lo que nos exhorta la información de nuestro libro de oro, de otro escritor también, que se dio a bien el escribir una frase o unas palabras de acuerdo a la carta a los Filipenses en su capítulo número 4. Y en este capítulo, por ejemplo, fíjate lo que expresa este personaje. Dice, siempre regocíjense en el Señor. Una vez más, regocíjense. Te lo vuelvo a leer porque lo hice de forma equivocada. Disculpa. Siempre regocíjense en el Señor. Una vez más diré, regocíjense. ¿Qué dice este personaje? Que bien podemos sentir contentamiento y pegar de brincos por el hecho de estar sirviendo a nuestro Creador, de estar siguiendo los propios pasos de su Hijo, que en este caso fue Jesús. Y dice aquí, todavía continúa el párrafo, llegue a ser conocido de todos los hombres lo razonables que son ustedes. No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios, y la paz de Dios que supera todo pensamiento guardará sus corazones y sus facultades mentales, mediante, en este caso, Jesús. Entonces, fíjate lo que este personaje nos exhorta y dice que sí es posible. Dice, no se inquieten por cosa alguna. No exageres, no nos preocupemos en demasía. Si está bajo nuestro poder y nuestro control, el contrarrestar ese exceso de preocupación, dice él, esfuérzate por lograrlo. ¿Cómo? Mediante la oración. Dale gracias a Dios, dale a conocer a Dios tus peticiones. Y esa paz que solamente Él puede proporcionar, puede, en este caso, ser posesión tuya, ¿sí? Mantienes tu constante servicio a Él, tu constante fe para con Él y en constante oración con Él. Y esto dice aquí, guardará tu corazón y tus facultades mentales, te va a dar estabilidad emocional por la manera apropiada de pensar, la manera apropiada de actuar. Entonces, amigo, amiga, ¿cómo vamos en este tema? ¿Crees que parte de lo que hemos compartido contigo, de lo que te hemos comentado, pueda ser útil en tu vida personal? ¿Pueda ser que lo tomes en consideración? Puede ser que creas que es posible alcanzar la felicidad mediante este medio. Imagínate, la oración logra mucho en ti. A tal grado, imagínate que ese poder que pende o depende de nuestro Creador, esto que hace girar el universo, esto que hace proporcionar la vida, esto que hace el sustentar la vida, y no solo aquí, sino hasta con las cosas inanimadas en el universo, ese poder inagotable, ese poder puede ligarse a ti
cuando te das lugar a dirigirte a Él en oración. Esto que hace girar el universo puede ser parte de tu vida personal, puede transformar incluso tu vida, darte el estado emocional que buscas y el sentimiento que buscas, que es la felicidad misma. Entonces, siempre que te dirijas a Dios, toma en consideración que esto va a dar lugar a mejorar tu propio ser, aparte de físico, principalmente tu ser interior, tu propia alma. Entonces, recuerda que este inagotable poder al cual tú te estás dirigiendo, ese poder motivador, este que hace girar el universo, está siendo parte de ti, porque tú estás tomando posesión de este por tomar a bien el dirigirte a tu Creador. Entonces, interesante esta información por el hecho de ver que sí hay una posible opción, aparte de lo que tú te has esforzado por lograr o alcanzar, para poder sentirnos mucho mejor en nuestra vida personal. ¿Estás convencido que es posible lograrlo? ¿Estás convencido o que hay cierta posibilidad de que lo puedas hacer? Hazlo y vas a ver todo el bien, todo el bienestar que tú vas a lograr o alcanzar debido a esto. El último parrafito que te voy a citar de nuestro libro de oro, bueno, uno casi de los últimos, se encuentra en el libro de Marcos en el capítulo número 14. En este capítulo número 14 dice aquí, dice aquí que en este caso Jesús, cuando ya estaba la noche antes de su muerte, estaba por ser traicionado y entregado a los judíos. Dice que él le dijo a sus discípulos, vamos a un lugar privado, en este caso al jardín de Getsemaní, y dice él con el propósito de que él deseaba orar, pero también encauzar a sus discípulos a orar. Sin embargo, cuando Jesús les dice a sus discípulos, quédense aquí, manténganse en constante oración, o manténganse orando constantemente, mientras yo voy a solas a orar. En las 3 ocasiones que Jesús dice la información, va a orar privadamente, las 3 ocasiones que regresa, las 3 ocasiones en que encontró a sus discípulos durmiendo. Pero Jesús anteriormente les había dicho, quédense aquí, manténganse alerta, manténganse orando para que no entren en tentación. Imagínate la exhortación que el propio Hijo de Dios les dio a sus discípulos. Manténganse orando, manténganse alerta para que no entren en tentación. A raíz de que nosotros a veces entran vamos a llamarle estos diablillos a nuestra mente, de sentirnos frustrados, sentirnos nostálgicos, sentirnos deprimidos, sentirnos ansiosos, sentirnos estresados, debido a nuestra falta de control sobre nuestro estado emocional, por estar retroalimentando esas ideas malsanas que nos están causando tanto daño. Pero por ello Jesús decía, manténganse alerta, manténganse orando para que no entren en tentación. Para que tú no te dejes llevar por ese estado emocional equivocado, debes de mantenerte en constante actividad mediante la oración, dirigiéndote a ese poder supremo que da como posibilidad la existencia de nuestro universo y de nuestra vida aquí en este planeta, dirigirte a él y hacer parte de ese poder inagotable para tu vida personal. Si el propio Hijo de Dios, sabiendo que pronto iba a morir, vio la necesidad imperante, la necesidad de dirigirse a su propio Padre y Creador a la vez. Si él, siendo un hombre perfecto, consideró que es algo básico, algo importante para su vida personal, ¿cuál sería la necesidad tuya y mía siendo seres humanos imperfectos? Estaríamos en una mayor necesidad y sin embargo la pasamos por alto y consideramos que no es necesaria para nuestra vida. Piénsalo y vas a ver que sí es posible. Si haces las cosas de acuerdo a lo que nuestro libro de oro nos exhorta, podamos mejorar nuestro estado emocional, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, nuestra exagerada preocupación
u estrés. Tienes la posibilidad, tú decides si la tomas o no. Entonces, ¿qué te permite la oración? Mucho, ya lo comentamos aquí. Te permite lograr demasiado. Pero, ¿sabes por qué la oración es tan importante? Ya lo comentamos en parte. Pero ¿por qué otras cosas también pudiera ser necesario y que tú debieras tomarlo en cuenta? Bueno, te voy a pasar a explicar tres razones. Tres razones de las por qué es necesario que nos mantengamos en constante actividad con respecto a esto. En un segundo te las paso a explicar y te voy a leer el último texto de nuestro libro de oro. Bien, el primer factor que quiero explicarte es que la oración es como si tú pusieras por escrito lo que a veces difícilmente te permites expresar debido a tu preocupación o tu angustia. Recuerdas que, por ejemplo, este libro de oro nos menciona que lo que hace o logra el poder de Dios sobre nosotros es que mediante las cosas que no podemos expresar, mediante el Espíritu Santo, que depende de Dios a favor nuestro, nos permite que mediante el no expresar, pero que Dios nos dé la posibilidad de poder comprendernos por esa angustia o preocupación excesiva que tenemos encima nuestro. A veces difícilmente podemos hablarlo abiertamente, sin embargo, aunque nosotros no pudiéramos expresarlo tan claramente, Dios tiene la facultad y la capacidad de podernos comprender, sin que tú hayas abierto o expresado alguna palabra. Por lo tanto, cuando hay cosas que nos turban, hay cosas que nos preocupan, es como si nosotros pusiéramos por escrito nuestro sentimiento, nuestro sentir, nuestra preocupación. Y es como decirle a tu Creador, esto es lo que me pasa. Y que Él pase a observarlo y que después de esto, Él vea la forma más apropiada de podernos proporcionar su ayuda. La otra razón de la importancia de la oración, ¿cuál sería? Bueno, es que el hecho de que tú le expreses a tu Creador sobre lo que sientes o piensas o tienes, te permite el darte cuenta que no estás solo. Seguramente a veces no tendrás a alguien alrededor tuyo para poder expresar o hablar acerca de lo que tú tienes o estás sintiendo. Pero el poder de la oración, el hecho de dejarte llevar por esta actividad, te permite el darte cuenta que no estás solo en el universo, no estás sola en este universo. Y que hay alguien que te escuche. Que si bien no puede darle solución a tus problemas, pero el desahogarte cumple un papel importante en ti para tu vida. Entonces, el hecho de compartir esa carga, hay otro principio que nos expresa nuestro libro de oro, dice aquí que no te angusties, no te preocupes en exceso y que con la carga que traes encima lo que hagas es otorgarle esa carga a tu Creador, a tu Dios. Y Él sabrá qué hace con ese problema, pero darle el hecho de que Dios busque la mejor solución a esa preocupación. Por ello, el hecho de la oración, como ya te dije, te va a dar la posibilidad de ver a que sientas que no estás solo y que estás compartiendo esa carga. Y esta forma de expresarle a Dios de forma muy íntima las cosas, te da lugar a abrir tu corazón de una forma libre. Cosa que a veces nos limitamos con alguien que no es de nuestra confianza. A veces son cosas tan íntimas que difícilmente podemos compartir a otras personas. Y si bien Dios no va a ser alguien que nos cuestione, alguien que nos ridiculice, alguien que nos haga sentir vergüenza, o alguien que no pueda comprendernos, no va a ser de este modo. Abiertamente podemos expresarle a Él esas preocupaciones tan íntimas que nos están consumiendo en nuestra vida personal. El exponérselas, la única forma es mediante la oración, porque difícilmente podemos hacer esto con otras personas. Entonces, ¿estás convencido? ¿Estamos de acuerdo que este poder que la oración nos puede proporcionar es darnos un estado de tranquilidad emocional que minimice nuestra preocupación, nuestro sentir o nuestras acciones? No estás solo, no estás sola,
tienes a un poder supremo, tienes a alguien que te presta atención, tienes con quien compartir tus preocupaciones. Tu único trabajo entonces ahora sería hacerlo. Recuerda que esa energía que hace girar el universo, que depende o pende de nuestro Creador, hazla parte de tu vida personal. Haz que esa energía inagotable e ilimitada forme parte de tu vida. Entonces, el último texto que te voy a leer de aquí de nuestro libro de oro se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses en su capítulo 5, y la forma en cómo lo expresa es esta, fíjate. Dice aquí: regocíjense siempre, oren incesantemente, con relación a todo, den gracias, porque esta es la voluntad de Dios en unión con Cristo Jesús, en cuanto a ustedes, no apaguen el fuego del Espíritu. Interesante la expresión, imagínate, dice aquí, regocíjense siempre. No que tengas una vida amargada. Es cierto, tu pasado ya quedó muerto, ya quedó atrás. No puedes hacer nada con él. Y si lo estás trayendo a tu presente para que te esté amargando la vida, dándote falta de contentamiento, ya es responsabilidad tuya. Pero lo que la información dice es que debemos de esforzarnos por regocijarnos siempre por nuestro servicio a Dios. Mostrar felicidad, mostrar contentamiento, y que los demás sean testigos oculares de que estamos irradiando dicha felicidad. Pero también él pasaba a decir: regocíjate, pero también ora constantemente. Y algo más, decía aquí que no se apague el fuego del Espíritu, el fuego de tu optimismo, de tu alegría, de tu felicidad, de tus capacidades que tienes como persona. Debemos destacarnos, debemos sobresalir y debemos regocijarnos por nuestro servicio a nuestro Creador, por tu fe, por tu forma de adorarle y servirle y de confiar plenamente en él. Pues bien, esto es lo que quise compartir contigo. Fue un vídeo un poquito prolongado, pero lo hice con el afán de que no me brincara ningún aspecto importante que yo creo necesario y que se comprendiera a mayor cabalidad el concepto que yo quise compartir o explicar contigo el día de hoy. Recuerda, te lo vuelvo a repetir, lo mismo que en un principio. No pretendo fomentar el proselitismo mediante esta labor que hago y disfruto. Tampoco pretendo el encauzarte a que busques una religión, y ni mucho menos que creas en Dios si no lo crees. Este vídeo fue hecho particularmente para aquellos que somos personas que creemos en Él, que tenemos fe en Él, que consideramos que hay un poder supremo, una sabiduría por encima de la nuestra. Pero si bien no te estoy encauzando a que lo creas, ni mucho menos a que tengas una religión, pero me da gusto que si no compartes esto, tampoco diste lugar a evitar el ver el punto de vista que yo quería expresar, que si bien no es absoluto, pero es un punto de vista muy personal, que espero, si bien no te hace algún mal, pero tampoco podemos dar por sentado que no pudiera ser útil el considerar esta información. Si bien no te va a hacer un bien, porque no lo quieras aceptar, pero tampoco te va a hacer un mal. Fue un placer el haber estado contigo. Espero te haya gustado el vídeo. Repítelo constantemente en caso de que sea necesario, porque ciertamente lo es, porque te lo he dicho antes. Una sola oportunidad para observarlo no transforma ni modifica ningún cambio en nuestra vida. Hay que ser constantes y siempre mantener pues una coherencia con respecto a lo que ya hemos aprendido, pero hacerlo cada día de nuestro vivir. Entonces, me da gusto haberte tenido aquí. Recuerda compartir el vídeo si te gustó. Recuerda darle like y suscribirte si no lo has hecho. Fue un placer haber estado contigo y nos vemos para la próxima ocasión. De verdad disfruté mucho el haber estado el día de hoy. Y estamos viéndonos a la próxima. Hasta luego.